seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, sin retornar, sin retornar. La cruz delante, el mundo atrás, la cruz delante, el mundo atrás, la cruz delante, el mundo atrás, sin retornar, sin retornar, siempre de frente, sin rodear, siempre de frente, sin rodear, siempre de frente, sin rodear, sin retornar, sin retornar. Una vez más. Pues te damos gracias, Señor, porque eres un Dios encarnado, un Dios que se ha hecho uno de nosotros, que va delante de nosotros, que eres igual a nosotros en todo menos en el pecado, Señor. Te damos gracias porque eres nuestro Maestro, porque eres nuestro camino, porque no hay sentimiento, situación, aflicción que podamos pasar que tú no conozcas, Señor. Y por eso eres un Maestro fiel, un Maestro misericordioso, un Maestro que nos lleva de tu mano para nunca soltarnos. Bendito y alabado seas, Señor. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Ven a controlar todo mi ser, ven a dirigir mi vivir, mi pensar, mi hablar, mi sentir, mi oír. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Ven a controlar todo mi ser, ven a dirigir mi vivir, mi pensar, mi hablar, mi sentir, mi oír. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Sí, Espíritu Santo, te pedimos que vengas sobre nosotros. Contigo queremos decir, igual que Pedro, que te amamos, que nos ponemos ante ti, Señor. Queremos que tú nos transformes, queremos que tú hagas vida la palabra en nuestra vida. Queremos que ilumines a Ana para que, llena de ti, llena de tu unción, a través de su palabra tú puedas llegar a nuestros corazones. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos vayas modelando, que nos vayas transformando a semejanza de Cristo. Danos esa sed de tu palabra,
la palabra que tú mismo escribiste a través de las personas y de los tiempos. Y danos el celo por conocerla, el celo por acogerla y la gracia de vivirla con tu gracia. Y a ti, Madre, te pedimos que nos lleves de tu mano, que nunca nos dejes, que cada día nos ayudes a ser más discípulos de tu Hijo Jesús, que cada día podamos acoger en nuestras vidas la voluntad del Padre, que podamos vivir en alabanza, en acción de gracias, que contigo podamos ser mansos y humildes de corazón, que contigo podamos tener misericordia para los que nos rodean, podamos ser solícitos para todos los que nos necesitan. Te pedimos, Madre, que nos libres de todo mal, de toda seducción, de creernos mejores, de creernos convertidos, de creernos ya sanados. Llévanos de tu mano, Madre, vela por nosotros, por nuestras familias y condúcenos a Cristo. Y juntos te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues hoy, hermanos, vamos a hacer una lectio, vamos a ver qué nos dice el Señor con la palabra tomada de Juan 21, del 15 al 19. Entonces comenzamos con la proclamación de la palabra y Rodrigo, si haces el favor, pues haces tú la proclamación y luego ya pues seguimos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro: Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice él: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez: Simón de Juan, ¿me amas? Le dice él: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez: Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez: ¿me quieres? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando llegues a viejo extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Con esto indicaba la clase de muerte que iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bueno, vamos a ver esta palabra, pero la vamos a ver en un contexto porque no se entiende si no conocemos un poco cuál es la trayectoria vital de Pedro. Una trayectoria que conocemos fundamentalmente a través de las Escrituras, a través del Nuevo Testamento, de lo que nos van a decir los Evangelios o los Hechos de los Apóstoles, pero también a través de lo que nos cuenta la tradición. Por la tradición sabemos, por lo menos es lo que se admite, que nació en Betsaida. Betsaida era una ciudad que estaba cercana a Cafarnaún. Y después, desde ahí, desde Betsaida, marchará a Cafarnaún, junto a la orilla ya del lago de Galilea, del mar de Galilea. Y no irá solo porque parece ser que los hermanos, los hijos de Zebedeo, pues Santiago y Juan también le acompañarán. Se dedicará a la pesca junto con estos hermanos y bueno, pues allí se desarrolla la primera parte de su vida que nosotros no conocemos, más que ya digo a través de estas pinceladas, porque las conocemos más bien deduciendo después de otros hechos que se nos van contando. Los cuatro evangelistas de todas maneras nos van dando, según aparece Pedro en relación con Jesús, unos datos muy importantes respecto a su evolución espiritual, que es algo que es lo que a nosotros nos va a interesar de una manera especial. Nos cuentan, por ejemplo, el primer encuentro con Jesús. Le va a encontrar junto con su hermano, bueno, según la versión de Mateo y de Marcos, lo encuentra junto al lago mientras estaban allí con las redes y les dice, les llama y ellos inmediatamente dejan todo y le siguen. Según la explicación que nos da el Evangelio de Juan,
Pues parece más bien que también habían sido seguidores previamente de Juan el Bautista. Y en un momento determinado será precisamente Andrés, el hermano de Pedro, el que le llevará hasta Jesús. Dice, hemos encontrado al Maestro. De una manera u otra, cuando Pedro se encuentra con Jesús, hay algo importantísimo que ocurre para él, y es que va a quedar fascinado. Es decir, nos da un poco igual que seguir a un evangelista o a los otros. Lo importante es que se encuentra con Jesús y lo importante es que decide inmediatamente seguirle. Mirad, yo quería que pensarais una cosa, que bueno, quizá hubiera ido a decirla antes. Estamos viendo esta lectio, vamos a hacerla en relación un poco con la enseñanza del otro día. Recordáis que el otro día habíamos quedado en algo importantísimo, y es que Jesús es el Señor. Y si Jesús es mi Señor, eso significa toda una serie de cosas. Bueno, pues vamos a ver cómo le ocurre a Pedro este reconocimiento de que Jesús es el Señor. Lo primero es el primer encuentro y esta primera fascinación, pero no es suficiente simplemente encontrarte. Después va a tener que venir pues, otros pasos sucesivos, y en estos pasos sucesivos lo más importante va a ser la entrega. Pedro se va a entregar a Jesús. Y podríamos preguntarnos, ¿y qué es lo que le entrega Pedro a Jesús? Bueno, Pedro le entrega su tiempo. El tiempo es algo realmente importantísimo en nuestra vida. Yo recuerdo hace muchos años que escuché, bueno, a una persona con la que no estoy de acuerdo en casi nada, pero en esto sí, que decía que a partir de los 40 años se había dado cuenta que lo más valioso de su vida, pero con mucho, era el tiempo. El tiempo es lo más valioso de nuestra vida porque además es irrecuperable. Bueno, pues Pedro se lo va a entregar. Y esta entrega la vemos en el hecho en que le va a seguir, y le va a seguir a todas partes. Le seguirá, pues aquí lo tenemos en la multiplicación de los panes, pero le siguió en todos esos caminos que fueron por Galilea y que fueron por distintos lugares de Jerusalén, fundamentalmente por Galilea. Le va a entregar también sus bienes. Entre los bienes de Pedro, que Jesús va a disponer de ellos tranquilamente, va a estar su casa. La casa de Pedro, ya hemos comentado en alguna otra ocasión, creo, son un poco como los cuarteles generales que tiene Jesús para todo su ministerio de Galilea. Está aquí y desde aquí pues se mueve a un lado u otro, pero cuando los evangelios nos dicen se retiró a casa, donde se retiraba era casa de Pedro. Ya sabéis, las casas en este momento y allí en Cafarnaún pues eran una serie de pequeñas construcciones en torno a un patio. Y bueno, pues a Jesús le debieron dejar una de estas. Y ahí él estaba pues como realmente en su auténtica casa. Pues comentaba que Jesús le dejó fascinado, pero es lo que ocurre siempre en un primer encuentro, ¿no? Jesús te toca el corazón, te traspasa y entonces pues ya estás dispuesto a casi todo. Bueno, pues vamos a ver. ¿A qué estaba dispuesto Pedro? Era a entregarse. ¿A entregar qué? A entregar su tiempo, que os decía que es una cosa valiosísima el entregar el tiempo, porque el tiempo realmente nunca vuelve, así que es un bien preciadísimo, no podemos perderlo, acompañarle y dejar todo lo demás y dedicar su tiempo a seguir a Jesús, a hacer lo que Jesús estaba haciendo y simplemente a ser su discípulo y dejarse formar y atravesar Galilea o los tierras que fuera en pos de Jesús y en pos de lo que él estaba haciendo. Le entrega sus bienes, esa es la segunda entrega. Y os comentaba que en los bienes teníamos que ver, por un lado, la casa. La casa es un bien importante y la casa de Pedro, que más o menos se supone que era una cosa así, pues es una casa que era una casa como todas estas, ¿no? Os comentaba que son una serie de construcciones en torno a un patio, cada una de ellas son pues casi como una habitación y una de ellas pues debía estar entregada a Jesús porque Jesús retiraba a su casa y su casa era, sabemos, la casa de Pedro. Esta casa se ha identificado más o menos, se identificó desde siempre en Cafarnaún, y esta casa fue convertida ya en los primeros tiempos del cristianismo en lo que es una domus ecclesiae, es decir, en un lugar de culto, y después a partir del siglo V se convirtió en una iglesita octogonal cuyos restos son los que hoy todavía se pueden ver en Cafarnaún. Es lo único que se ve de la casa de Pedro, restos pero de una iglesia construida en el siglo V, no de la casa original. Pero bueno, la casa original se la dio. Y fijaros, es importante porque el hecho de darle esta casa significa que, bueno, en esta casa a veces se hicieron cosas tremendas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que Marcos y Mateo nos cuentan la sanación del paralítico. Y a todos nos llama siempre mucho la atención esa sanación para la cual tuvieron que desmontar parte del tejado.
Una vez me acuerdo que Rodrigo me decía, pues anda, que también vaya gracia que le haría el dueño que le desmontara el tejado. Bueno, Pedro le había dado la casa. No creo que Pedro se enfadara en absoluto, porque con los bienes él se los había cedido así, por las buenas al Señor. También, y esto también era una propiedad importante, su barca. No su barca para que fuera a pescar, sino su barca para lo que Jesús quisiera. Y nosotros sabemos por los evangelios que la barca va a servirle muchas veces a Jesús para desde ella dar un sermón, para desde ella hablar a unas multitudes que si no, no podía abarcarlas. Entonces quedaban en la orilla, él se adentraba un poquito y hablaba desde allí. Otras veces, pues la barca la va a emplear mucho, y esto nos lo dice el Evangelio, para pasar a la otra orilla, es decir, para ir de un lugar a otro. Es decir, dispone de la barca Jesús como si fuera propia, pero era la barca de Pedro. O sea, Pedro le ha entregado su barca. Y os digo, era una cosa importante. Su familia, porque, vamos a ver, no es que se la den la mano, pero Pedro tenía familia y nosotros lo sabemos. En Marcos 1 nos cuenta, en los versículos 30-31, nos cuenta que en un momento en que Jesús va a casa de Pedro, pues se encuentra que la suegra estaba enferma. Es decir, si tenía suegra, tendría esposa, probablemente tendría hijos. Y cuando él decide que sigue a Jesús, pues realmente le ha entregado también a su familia, porque deja de estar con ellos para seguir al maestro, para seguir toda la instrucción y para seguir el camino que el maestro le está marcando. Va a dejar su profesión, porque si tiene que seguir a Jesús y le va a seguir le va a seguir por Galilea, le va a seguir por la Decápolis, por Perea, por Judea, muchas veces además, porque los evangelios nos hablan de todo este camino, no sé cuántos, tenían que haber llevado 50 kilómetros, 50 pasos, ¿no? Hicieron muchísimos, hicieron muchos kilómetros juntos, pero claro, si iban tierra adentro, desde luego le había dejado de pescar, o sea que su profesión también, digamos, la colgó por seguir al maestro. Van a recorrerse, ya os digo, todo el territorio que se plantee por delante. Aquí están pasando por el famoso campo de trigo en el que arrancaron las espigas y bueno, pues eso significaba que su tiempo, su profesión, toda su vida se la estaba dedicando al maestro. Le va a dar también su fe. Hay un momento muy importante que nos recoge Mateo en el capítulo 16, en el que estando en Cesarea de Filipo, Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿y la gente quién dice que yo soy? Y luego dice: ¿vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro, tomando la palabra, le dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Aquí está haciendo una profesión de fe muy importante, que por cierto además es alabada por Jesús, que en fin le llama bienaventurado en este momento, no llama bienaventuradas a otras personas, así que es algo realmente muy importante y que nos marca también, yo os digo, una actitud interna, una actitud espiritual que está manteniendo Pedro hacia Jesús. Aparentemente, y aquí sí que subrayo lo de aparentemente, le va a dar más cosas. Le va a dejar en sus manos su fuerza y su coraje. Mirad, Pedro era un hombre de mucho carácter. Y un hombre, por lo que nos cuentan los evangelios, pues, en fin, que era consciente de ello, era consciente de su valía, de su fuerza. Y fijaros que en la última cena, cuando le dice a Jesús, este es en el capítulo 26 de Mateo: aunque todos te abandonen, yo nunca te abandonaré. Hombre, es un poco jactancioso. Y luego ya vamos a ver la historia, cómo nos lo va a demostrar, ¿no? Pero en principio es también como entregarle: mira, todas mis fuerzas, todo lo que tengo, todo está a tu disposición. Es una buena disposición la que está haciendo Pedro. De hecho, en el momento en que Jesús es prendido en el huerto de los Olivos, Juan, en el capítulo 18, nos dice que atacó a uno de los soldados que venían a prender a Jesús. Este soldado, que también nos dice Juan, que se llamaba Malco y que le cortó una oreja, aunque Jesús luego se la volvió a poner y le dijo: tú guarda la espada, que aquí la espada no tiene nada que hacer. Pero esto nos habla un poco de lo que Pedro, en principio, estaba dispuesto a hacer por el maestro. Sin embargo, hay una pregunta importante que nos la vamos a hacer con Pedro, pues como lo mismo que nos tenemos que hacer con cada uno de nosotros, porque nosotros también muchas veces decimos: Señor, te he dado mi tiempo, te doy mis esfuerzos, te doy mis bienes, te doy... Y como el otro día nos decían en la enseñanza: ¿pero realmente te doy todo? Bueno, pues vamos a ver si Pedro le ha dado todo. Porque ya digo, aquí Pedro nos está sirviendo un poco como de espejo a nosotros mismos. ¿Le ha entregado todo Pedro? Pues no.
Fijaros en este momento en que va andando sobre las aguas, ¿y qué le ocurrió? Que le falló la fe y se hundió en las aguas. Él, en un acto un poco, en fin, un poco bravucón, le dijo, pues dime que yo voy y yo voy a donde tú me digas. Y en un principio arranca con fe a andar sobre las aguas, pero de pronto le entra miedo y por eso se hunde. Bueno, Jesús le rescata. Pero ahí nos habla de una cosa, y es que esa fe que aparentemente le ha entregado todavía no es una fe excesivamente madura, todavía está, en fin, le falta bastante. Por otro lado, hay otra cosa que también nos dejan muy claro los evangelios, y es que Pedro tenía un concepto de lo que tenía que ser el Mesías, que respondía a sus propios parámetros, a su propia manera de pensar. Y respondía además también a un poco a este sentido de valía y autosuficiencia que él tenía. Esto también es una cosa que nosotros tenemos también muchas veces que plantearnos, porque mirad, cuando Jesús hace el primer anuncio, el primero de los 3 que nos da en el Evangelio de Mateo, y les dice por primera vez a sus discípulos que él va a sufrir y que él va a morir, pues Pedro le llevó enseguida a un retiradito y le dijo, de eso nada, lejos de ti semejante cosa. O sea, es que vamos, que le quiso enmendar la plana, de eso nada. ¿Cómo te va a pasar a ti eso? No lo vamos a consentir. Ya sabéis que Jesús le reprendió y le dijo, aléjate de mí, Satanás, porque piensas como hombres y no como Dios. Pero fijaros, no le ha entregado todo, porque él parece que sí que le ha entregado todo, pero a un Mesías o a una idea de Mesías que responde a lo que él pensaba. Que ya sabemos que pensaban incluso obtener pues enseguida unos puestos estupendos en ese nuevo reino que el Mesías iba a inaugurar, o sea, que iba con sus segundas intenciones también. En el Evangelio de Juan, cuando está hablándonos de la última cena, nos habla previamente de ella del momento del lavatorio de los pies. Y también aquí tenemos unos rasgos muy interesantes de Pedro. Cuando Jesús empieza a lavar los pies, se acerca a Pedro y dice, Pedro, de ninguna manera, a mí no me lavas tú los pies. O sea, no, yo no te voy a dejar que tú te humilles de esta manera. Y Jesús le va a tener que decir que sí. O sea, o me dejas o fuera de mí. Claro, entonces Pedro ya, pues como siempre, exageradísimo. Pues Señor, entonces me lavas los pies, la cabeza, lo que tengas que lavarme, ¿no? No está entendiendo, o por lo menos no ha entendido todavía, que Jesús lo va a explicar ahora, aquí en la última cena también muy clarito, lo que es, cuál tiene que ser su papel, el mismo del maestro, servir. Es decir, Pedro ha entregado cosas, pero no se ha entregado todo porque tampoco sabe muy bien hacia dónde va. No ha entendido todavía ni siquiera, por supuesto, el plan de Dios. Y cuando está en la última cena, pues de una manera, en fin, muy fanfarrona, le dice a Jesús, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Mira, es interesante la respuesta de Jesús, que dirás tu vida por mí. En verdad te digo que no cantará el gallo antes de que tú me hayas negado 3 veces. Suponemos que Pedro en este momento dijo, pero bueno, ¿qué me estás diciendo? Con lo que yo soy. Bueno, no le había entregado todo porque estaba pensando que él tenía dentro una fuerza que no tiene en absoluto. ¿Y qué va a ocurrir? Pues que el momento de la pasión va a ser, digamos, como el momento clave en el que Pedro va a quedar enfrentado con su propia debilidad. Cuando venga este momento tan difícil, este momento tan humillante, en que vea al maestro como le va a ver, tan humillado, ¿qué va a hacer Pedro? Pues lo primero de todo, en cuanto que le arrestan, huye. Es decir, él iba a seguirle hasta el fin del mundo, iba a defenderle con la espada, pero cuando las cosas se pusieron un poquito feas, él, bueno, parece ser que Juan no, pero todos los demás, y Pedro incluido, salieron corriendo, desaparecieron a partir de este momento y durante todo el tiempo de la pasión. Después, en casa de Caifás, le negará 3 veces. Y lo que es más humillante, le negará delante de una criada. Es decir, Pedro está cayendo muy bajo, pero es que ya digo que quizá el concepto que él tenía de sí mismo y el concepto que tenía de su maestro, pues era muy equivocado. Y será precisamente aquí cuando se encuentre cara a cara con Jesús, después de haberle negado, y Jesús le mire, será cuando se dé cuenta de todo, cuando tome conciencia de su debilidad, cuando tome conciencia de su traición. Dice el Evangelio que se retiró y lloró amargamente. Pensemos un poco
¿Cuál es su situación? Bueno, su situación, aparte del dolor que evidentemente tenía que sentir porque ver al maestro al que quería mucho, con todos los defectos que Pedro tenía, le quería mucho. Pero verle en esa situación tuvo que ser terrible y darse cuenta, además de que él le había traicionado, pues Pedro era un hombre noble y entonces también le tuvo que doler profundamente en el corazón la traición que le había hecho. Es decir, su situación debió ser de frustración, de desesperanza y de pensar que bueno, ¿qué he hecho y qué he hecho contigo, Señor? Si es que además hasta te he abandonado. Es verdad que en la mañana del 8º día vino María Magdalena, según el Evangelio de Juan, y después de haber estado en el sepulcro y ver que no estaba, pues vino corriendo donde los apóstoles a decirles: se han llevado del sepulcro al Señor, no sabemos dónde lo han puesto. Y también nos dice el Evangelio que inmediatamente salieron corriendo Pedro y Juan. Bueno, ya nos dice que Juan corría más, pero bueno, llegaron los dos hasta el sepulcro y Juan, que llegó el primero, se asomó, pero no entró. Y Pedro entró después de él. Pedro sí entró, pero vamos a ver si quiere entrar Pedro. Sí. Pedro entró y vio el sepulcro vacío. Pero el Evangelio, así como nos deja muy claro que Juan creyó, de Pedro no nos dice que creyó. No sabemos, se debió quedar admirado, pero también un poco desorientado de qué había ocurrido. A partir de aquí, bueno, hasta aquí ha sido un poco la preparación para lo que nos vamos a meter ahora. Porque claro, tenemos que conocerlo, tenemos que recordar cómo es el personaje para podernos meter en el pasaje que hoy queremos un poco meditar más. En el pasaje que vamos a meditar, lo que nos vamos a encontrar después de estos antecedentes va a ser la rendición definitiva de Pedro al señorío de Jesús en su vida. Va a ser después de todo esto que ha sufrido, de todo esto que ha vivido ya, en estos acontecimientos posteriores será cuando Pedro estará ya en condiciones de rendir todo lo que le queda, es decir, de rendir realmente su vida, de rendirse a sus pies. ¿Dónde nos encontramos en este pasaje? Pues vamos a encontrarnos en Galilea, otra vez en Galilea. Ya sabéis, el lugar es importante. Nos decía en el comienzo del ministerio de Jesús en el Evangelio de Mateo, nos dice: tierra de Zabulón y Neftalí, Galilea de los gentiles. Es importante porque Galilea tenía un poco la fama de ser una zona, pues, en fin, como un poco medio pagana. Es verdad que había contacto con otros pueblos y, bueno, estaba muy lejos físicamente y digamos que desde el punto de vista de los judíos más exactos y más estrictos, muy lejos espiritualmente de la ciudad santa y de la sacralidad que representaba Jerusalén. Nos encontramos aquí en Galilea, a las orillas además del lago de Galilea. Y nos vamos a encontrar que ¿por qué han vuelto aquí a Galilea? ¿Por qué están en Galilea otra vez los discípulos y toda la pasión había ocurrido en Jerusalén? Pues porque las mujeres habían oído por 2 veces, primero del ángel y después de Jesús, habían oído este mensaje: id, avisad a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Y ellos obedecerán este mensaje. Así que nos encontramos en Galilea. Bueno, pues Galilea, ¿por qué Galilea? Estaba comentándole antes a Rodrigo que os vamos a dejar un documento, vamos, si os interesa lo leéis, es muy cortito, que es una homilía del Papa Francisco en la vigilia de Pascua del año 14, que se llama así: Volver a Galilea, porque Galilea es el lugar donde todo empezó, es como el origen, ¿no? Y entonces que Jesús les diga que vayan otra vez a Galilea significa, pues primero, ir a una tierra donde ellos están muy enraizados, donde ha estado muy enraizado Jesús. Recordad Nazaret, Caná, Cafarnaún, que son ciudades claves dentro de la vida y dentro de todo lo que ha sido el ministerio de Jesús. Además, Galilea, aparte de ser el lugar donde todo empezó, es el lugar de la primera llamada.
lo es para todos los discípulos y fijaros porque es volver otra vez un poco como al primer amor. Cuando uno se enamora se acuerda muy bien del día y la hora, ¿no? Ese maravilloso, la primera vez maravillosa. Pues es allí donde tuvo lugar este encuentro con Jesús. Es también un poco, por eso antes os insistía, mirad, lo hemos visto varias veces, además por las cuestiones técnicas, lo de que quedaron fascinados. Cuando tú quedas fascinado, te marca. Juan, por ejemplo, cuando habla del encuentro con Jesús, incluso recuerda la hora en que tuvo lugar aquel encuentro. Bueno, pues el volver a Galilea también tiene estos contenidos, digamos, emocionales que son fundamentales porque dentro de lo que es una persona toda esta parte también de los sentimientos y del psiquismo es fundamental. Galilea fue el lugar donde los discípulos siguieron a Jesús. Si ellos piensan en lo que han aprendido, en lo que han vivido con Jesús, la mayor parte de sus vivencias han sido en Galilea y han sido vivencias realmente impactantes, vivencias que han marcado su existencia, vivencias muy especiales. Ellos han sido testigos, por ejemplo, de algunos milagros como este milagro del ciego que recuperó la visión. Ha sido además el lugar en que han tenido la visión de una manifestación gloriosa de que Jesús era el Hijo de Dios. En el Monte Tabor tuvo lugar una transfiguración que los dejó por los suelos realmente a los discípulos. Estaban tan admirados, que no, se quedaron postrados. Eso nos dice el Evangelio. Galilea es en realidad es algo tan importante que el volver a Galilea, lo que significa, estas son palabras del Papa Francisco, releer todo a partir de la cruz, pero también de la victoria, de la cruz y de la victoria. Ahora tienen una manera de entender lo que vivieron con Jesús, aquellas vivencias, aquellas enseñanzas también que Jesús les dio, pero desde ya esta otra experiencia de lo que ha sido la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Y además es el momento de recibir también ese fuego que Jesús ha encendido y que ellos van a ser después enviados para difundirlo por todo el mundo. Es decir, Galilea es por lo tanto un lugar importante. Por eso no podemos decir, bueno, ocurrió en algún sitio. No, esto tiene lugar en un momento determinado y en un lugar determinado. El tiempo en el que ocurre esto, pues es un amanecer. Un amanecer de un día, no sabemos exactamente cuál, un día después de la resurrección del Señor, dentro de los 40 días tras su resurrección, y en un amanecer. Ellos había habido ya esta vuelta desde Jerusalén hasta Cafarnaún y se habían vuelto otra vez a dedicar pues, a lo que era su profesión. Ellos eran pescadores. Bueno, pues como todavía no saben muy bien, no han entendido, no han sido capaces de asimilar todo lo que han vivido, pues han como vuelto un poco a su vida anterior. Nos dice el Evangelio de Juan, que en unos versículos anteriores a los que ahora vamos a ver, que no estaba solo Pedro, estaba con Tomás, llamado el mellizo, con Natanael, es decir, estaba con algunos de sus compañeros de los discípulos de Jesús, algunos de sus compañeros apóstoles, y estaban pescando sin ningún éxito, porque había pasado la noche y no habían pescado nada. Y nos sigue diciendo el Evangelio de Juan que cuando amaneció, Jesús estaba ya en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Y Jesús les preguntó, muchachos, ¿no tenéis pescado? Y ellos contestaron, no. Jesús nos dice, estaba sentado en la orilla, estaba amasando un pescado y les hace esta pregunta y ellos, pues, ya digo, ha sido una noche muy infructuosa. Pero Jesús les va a dar un consejo y es que echen las redes de una manera determinada y ante eso tendrán una pesca abundantísima. Una pesca abundantísima que hará que uno de ellos, el discípulo predilecto Juan, que es el que tiene, digamos, como la mirada más limpia y más abierta, le reconozca. Y entonces él es quien dice, es el Señor. Y Pedro no lo había reconocido, pero Pedro oye, es el Señor, y os digo, Pedro es el impetuoso, y se tira de la barca.
Bueno, nos dice Juan que primero se puso la túnica y se tira de la barca, que estaban a pocos metros de la orilla, pero él no puede esperar por encontrarse con el Señor. Se encuentran, comen, también esto nos lo dice el Evangelio, y cuando termina la comida, pues en una parte tiene lugar el diálogo que hemos estado leyendo, en el que nos vamos a centrar ahora, de Jesús y Pedro. Jesús le va a preguntar por 3 veces, Simón, ¿me amas? Y él contesta, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Por segunda vez le preguntará, Simón, ¿me amas? Y él de nuevo contestará, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y por tercera vez hará una pregunta, que es la que dice el evangelista, le entristeció a Pedro, y es, Simón, ¿me quieres? Entonces él le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. 3 veces le ha preguntado por su amor. ¿Por qué lo ha hecho 3 veces? Normalmente la interpretación de esta triple pregunta, de esta triple confesión de amor, es un poco como para borrar aquella triple negación que hizo Pedro en casa de Caifás, hizo una negación de Jesús. Ahora, con esta triple confesión de amor, pues es un poco como resarcir aquello. Pero fijaros, realmente es precioso porque, claro, ante esa traición Jesús le podría haber dicho, oye Pedro, hay que ver cómo te has portado bonito, has sido un traidor, pero vamos, que no hay por dónde agarrarte. Pero Jesús siempre es tan delicado, siempre es tan amoroso, que simplemente lo que le importa no es el pecado, sino lo que le importa es el amor. Y aquí en la pregunta, bueno, habéis visto que las he puesto escritas porque quería que os fijarais, además las he puesto en 2 colores. Las 2 primeras preguntas, el Señor pregunta, ¿me amas? Pero las respuestas de Pedro siempre son, te quiero. Esto, cuando lo leemos en el Evangelio, pues a veces nos parecen que son verbos sinónimos, y decimos, bueno, pues podía haber empleado siempre la misma, porque total, ¿qué más nos da? Pues no da lo mismo. Mirad, el Evangelio de Juan está escrito en griego y está escrito en estas preguntas, está escrito con 2 verbos distintos. Uno es el verbo agapao, que es amar, y otro el verbo fileo, que es querer. Es la traducción que nos han hecho en nuestro Evangelio. He cogido el de la Biblia de Jerusalén y es una traducción bien hecha. Lo que pasa es que, vamos a ver, en los tiempos que vivimos, la palabra amor es una palabra muy desgastada. De hecho, nos da lo mismo decir amo a mi perro que amo a mi padre. O sea, es que empleamos a veces la misma palabra y se supone que no es el mismo amor el que vamos a tener al perro que al padre, ¿no? O a mi hijo, pues mira, no, por mucho que quieras a tu perro. La palabra amor, os digo, está muy desgastada y de hecho los psicólogos distinguen 4 clases de amor y las llaman de 4 maneras distintas. Una es el amor ágape, que es el que viene de este verbo agapao. Otro es el amor filia, que es el que viene de este verbo fileo, que es querer, y luego bueno, hay otros 2 que ahora mismo no nos interesan, que es el eros y el otro, pero no importa, el storge, pero no importa. Interesan estos 2. ¿Qué diferencia hay entre estos 2? Pues una diferencia enorme, porque el primero de los verbos, el agapao, es el amar, es un amor de entrega, es un amor desinteresado, es un amor que da todo y que no espera nada. Es decir, es el amor con excelencia. Y ese es el amor que le pregunta las 2 primeras veces Jesús a Pedro. Fijaros que Pedro no le va a contestar con el mismo verbo, le va a contestar con el otro verbo, con el verbo querer. Porque fileo es querer y querer es, sí, sentir amor, pero es sentir un amor como más emocional y es el amor que sientes, por ejemplo, pues no sé, por tu familia, un amor que da, pero que no da hasta el final. O sea, esa es la diferencia. Es un amor como un poquito más restringido. Un amor, es que, bueno, entre amar y querer, ya os digo, aunque muchas veces no nos damos cuenta, pero sí que hay matices muy importantes. Entonces, el Señor le va a preguntar, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contestará con toda sinceridad, Señor, tú sabes que te quiero. Yo no puedo darte más. Yo te quiero. No te puedo decir que te amo porque es que yo hasta el extremo sé que no lo hago. O sea, que no te voy a engañar. Y cuando dice por tercera vez la pregunta,
dice que el Señor ya no le pregunta a Pedro, ¿me amas?, sino Pedro, ¿me quieres? Es decir, emplea ese mismo verbo que es como rebajar un escalón. Es un poco como dijeras, bueno, pero al menos me querrás, ¿no? Al menos ese amor sí me le tendrás. Y entonces es lo que a Pedro le da pena, porque le entristece, pero dice, Señor, bueno, ya sé que no te he dado motivos para que pienses que te amo muchísimo y que te amo más que todo en el mundo y más que mi vida y más que todo, pero esto es lo que te puedo dar. Este es el amor que yo te puedo dar, es el único que tengo, es, digamos, hasta donde yo ahora mismo llego. Mirad, el amor, este primero, el amor de dar todo, es el amor que nos pide el primer mandamiento. Este que nos recoge, por ejemplo, Marcos, en el capítulo 12, cuando el escriba se le pregunta a Jesús, ¿y cuál es el primer mandamiento? Y dice, el primero es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas. Eso es lo que dice el primer mandamiento. Y es así como tenemos que amar a Dios. Lo que pasa es que no le amamos así, porque en el momento que nos falta o el corazón, el alma, la mente y las fuerzas, normalmente nos falta de todo, pues ya no tenemos el amor ese, pero ese es el amor. Y ese es el amor que realmente el Señor, claro, le está preguntando a Pedro que si le tiene, y es el amor que Pedro no puede decir en este momento que se lo tiene, porque él es consciente de que no llega hasta ahí, su amor no llega hasta ahí. Es el amor el amor que se llama agape, que es también una palabra que luego se empleará para las primitivas comunidades cristianas para las reuniones eucarísticas. Pedro tiene que reconocer que él no puede. Él da lo que tiene y dice, Señor, yo no puedo darte esto. Y por eso humildemente le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Ya está, llego hasta ahí. Y mirad, Pedro en este momento le ha entregado a Jesús su última corona, la corona que le quedaba, esa corona de autosuficiencia, esa corona de, bueno, pero yo todavía tengo ahí ese rinconcito que es mío, no tengo ningún rinconcito mío, y tengo sobre todo una conciencia de mi debilidad y de que lo único que te puedo dar es mi debilidad. Yo no sé, creo que era creo que era una anécdota que contaban de San Jerónimo, que diciéndole a Dios, mira Señor, yo te doy, te voy a dar mi inteligencia, decía el Señor, la inteligencia te la he dado yo. Bueno, pues te voy a dar mi voluntad, la voluntad te la he dado yo. Mis bienes, los bienes te los he dado yo. Pues entonces, Señor, te doy mi debilidad y mi pecado, que es lo único que es mío. Bueno, pues aquí Pedro es esto lo que le está dando su debilidad, le está dando esta conciencia de que no tengo nada, Señor, lo único que te puedo dar es mi nada, mi pobreza es lo único, y tú, pues que me la transformes, yo no puedo hacer otra cosa. Es decir, es el momento en el que realmente está reconociendo esto tan importante de que Jesús es mi Señor. Señor, te entrego todo porque todo es tuyo. Y te entrego lo último que tengo, lo único que puede ser mío de verdad, que es mi debilidad, y te la doy para que me la transformes. Es esto. Bueno, el Señor lo acepta. El Señor desde la primera pregunta, no es que le pregunte las tres cosas seguidas y espere a que te conteste las tres para darle algo. No, ¿qué va? Señor, a cada una de las preguntas le va a ir diciendo, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Es decir, el Señor, en esta triple contestación que Pedro le está dando, Él le va a hacer pastor vicario. Es decir, le está encargando que sea él el que después conduzca a todos los demás pues, por los caminos que el Señor le ha mostrado. Y le va a decir, el pasaje que hoy hemos proclamado acababa con esta palabra, sígueme. Sígueme realmente es algo que a partir de este momento Pedro, que ha entregado todo, ya sí que le va a seguir, y le va a seguir ligero de equipaje, porque ya no tiene nada, así que ya le puede seguir. Pero fijaros, si seguimos con un poco la idea de, ¿y el amor de Pedro, qué pasó con él? Pues el amor de Pedro, claro que creció hasta convertirse en ese amor agape, que es el que realmente el Señor quiere que le demos. Pero ese amor es fruto del Espíritu Santo. Uno de los frutos del Espíritu, el primero, bueno, es el amor. Y según nos dice en Gálatas 5 San Pablo, y este Espíritu Santo que él recibirá el día de Pentecostés, según nos cuenta el libro de los Hechos en el capítulo 2, será el que vaya inflamando este amor que Pedro siente por el Maestro, este amor que le va a llevar pues, a evangelizar, a expandir el Evangelio, a dar toda su vida por el Señor. Le costará todavía dar cosas, porque en el capítulo 10 de Hechos, cuando Pedro
en fin, se va a abrir un poco, se va a empezar a abrir la iglesia también a los gentiles, Pedro nos cuenta que tiene una visión en Jaffa, y esta visión era, dice que bajaba como del cielo una especie de manta, así sujetada en las 4 puntas, y en ella venían todo tipo de animales, y que le dice la visión, mata, come. Y Pedro dice, de ninguna manera. ¿Cómo voy a comer yo eso? Yo toda mi vida he comido únicamente cosas kosher, es decir, puras. Yo no me voy a comer animales impuros. Bueno, por 3 veces tuvo esta visión. Después llegaron los criados del centurión Cornelio para pedirle que les acompañara y tal. Y cuando llega a casa de Cornelio, pues entonces él entiende que el Señor está diciendo que tiene que bautizarlo, que tienen que incluir también a los gentiles dentro de la iglesia de Cristo. Es decir, tiene que cambiar la mentalidad de Pedro. Es decir, Pedro tiene que hacer todavía mucha labor, ¿eh? No penséis que es... Ya está, ya lo ha hecho, ya, pum, o ha recibido el Espíritu Santo, no, tiene un trabajo después también para ir purificando, para ir puliendo esta entrega al Señor y a su voluntad, que no siempre le resulta tan fácil, porque aquí tenía, por ejemplo, con esto de la incorporación de los gentiles, pues tenía que renunciar a cosas que él tenía muy interiorizadas como judío, pero lo hace llevado por el amor a Dios, que le está inspirando además el Espíritu, y le sigue. Y le va a seguir por los caminos al Señor resucitado, y este seguimiento de Jesús acabará pues con la autodonación de su vida. Según la tradición, esto no nos lo cuentan ni los evangelios ni los hechos, pero sí la tradición cristiana, él murió crucificado en Roma durante la persecución de Nerón. Y es interesante porque, mirad, siempre dice la tradición que fue crucificado cabeza abajo, y además sufrió el martirio en una construcción que era el circo de Calígula y de Nerón, que estaba al pie de uno de los montículos de Roma, que era el Montículo Vaticano. Y después fue enterrado, pues nada, malamente, porque claro, tampoco podían hacerle un entierro fantástico, porque fijaros la situación de los cristianos en este momento, en una necrópolis que estaba por aquí cercana. Con posterioridad, a lo largo del siglo II y del siglo III, en esta necrópolis, mirad, como veis aquí, el circo se va destruyendo, en fin, deja de ser utilizado, pero la necrópolis cristiana va creciendo, se va haciendo cada vez como más importante, porque ahí hay algo que atrae a los cristianos para enterrar a sus difuntos. Y cuando en el siglo IV, en época de Constantino, se dé libertad de culto a los cristianos y empiezan a construir iglesias, el propio Constantino va a favorecer la construcción de la primera basílica del Vaticano. Y justo, os lo he puesto encima para que lo veáis, justo en la zona esta donde estaba este cementerio. Y es más, justo en relación con una tumba determinada que la tradición decía que era la de San Pedro. No fue nada fácil construir esta basílica. Es que eso también es importante decirlo, porque para construir esta basílica podía haber construido otra en cualquier otro sitio de Roma mucho más fácil. Tuvieron que hacer una obra tremenda porque había derrumbes, había muchas historias. Tuvieron además casi que acabar con la colina para poder construir esto en relación con este cementerio. Y eso quiere decirnos que es que había un interés muy particular por construirla ahí precisamente. Hoy día, la tumba de San Pedro, en emplazamiento actual, está dentro de la basílica, debajo del baldaquino que hizo Bernini. Está aquí, está la tumba de San Pedro, y encima está el altar principal, alguna vez el Papa dice la Eucaristía, está justo debajo del baldaquino, en un sitio realmente fantástico. Aquí justo, en el año 1939 se hicieron unas excavaciones que fueron favorecidas por el Papa Pío XII, porque se empezaron a descubrir algunas cosas aquí, y entonces el Papa dio vía libre para hacer una excavación y se descubrió todo un cementerio romano de la época, magnífico, se puede visitar, en fin, no es muy fácil, pero se puede visitar. Y justo aquí, debajo del altar, aquí es donde la tradición decía que estaba la tumba de Pedro, y donde se encontró, en fin, unos restos que ya los arqueólogos sí que han confirmado también que casi con un 99,9% de seguridad son los de Pedro.
Con lo cual, fijaros, se ha cumplido la palabra que el Señor le dio a le dio a Pedro, que nos recoge Mateo en el capítulo 16. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es decir, incluso desde el punto de vista físico, pero es que la evolución de Pedro le ha convertido realmente en la piedra de la iglesia, en el ejemplo de la persona entregada absolutamente al Señor, no sin dificultades, porque la entrega al Señor siempre está llena de dificultades, pero con la gracia de Dios, pues, en fin, nosotros nos llenamos de esperanza. Gloria a Dios.